Esta tarde estamos con el licenciado Manlio Fabio Beltrones, candidato al Senado de la República por la alianza PRI-PAN-PRD, gobernador de Sonora, exgobernador de Sonora, diputado federal, senador, también pues llegó a ser presidente de las cámaras de diputados, de senadores, presidente del PRI. Licenciado, qué gusto. Bienvenido a Cananea. Qué gusto verte. Al contrario, bienvenido. Y verte aquí en este paraíso. Qué Cananea. Paraíso, Cananea, Así ¿verdad? Es, ¿eh? Qué hermoso. ¿Qué se siente amanecer en Cananea? Riquísimo, pero además para mí Cananea es una nostalgia. Pues mi madre nació en Cananea. Eso le quería preguntar precisamente. Mis abuelos. Hay una casa aquí que todavía siguen conservando de su madre. ¿De los abuelos? Ah, de sus abuelos. La casa de los abuelos. Ahí nacieron ellos. Bueno, nacieron sus hijos. Sí. Y la conservamos todavía, la familia en general. Y la tenemos ahí acomodada como para venir a pasar aquí días hermosos de Cananea. ¡Qué maravilla! ¿Usted en su niñez venía de vacaciones, se crió aquí, iba y venía? Me traía mucho, me traía mucho mi madre a visitar a tantos parientes que tenemos acá. Y de paso rematábamos en Agua Prieta, porque también ahí lleno de parientes de esta zona. Todos ellos bajaron al valle después de haber trabajado en la construcción de la presa que le llevó agua hasta el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo, de tal suerte que fueron dotados con tierras en la colonia Irrigación y se volvieron entonces agricultores después de haber sido mineros o haber trabajado en la mina. Ah, sus ancestros trabajaron en la mina. Tanto mis abuelos como mis tíos trabajaban ahí y se fueron a ayudar a construir la angostura. ¿Qué tal? Y fueron dotados. Pues eran eso sí es una sorpresa. Entonces, colonos, y por eso se llamó Colonia Irrigación. Sí. Los dotaron con 20 hectáreas a cada uno, de tal manera que eran varios y se fueron y empezaron a sembrar y después a crecer, como agricultores prósperos. Y de ahí la historia de la Colonia Irrigación, luego de Villa Juárez, hasta que llegué yo como gobernador y lo hicimos municipio de Benito Juárez. Gobernador a los 39 años. Así es, Muy joven. Electo a los 38, tomé posesión a los 39. ¿Anécdotas de ese entonces? Pues muchas, ¿verdad? Pero son inacabables. Me siento una feliz. Que diga, esta me dejó marcado de por vida. Pues la verdad, no podría decir que son una sola. Una sola. Pero sí, la historia en Hermosillo, sobre todo, gobernando, de la intensidad de un trabajo y la juventud de un gobernador que tuvo que convencer a todos los sonorenses que tenía la madurez como para hacerlo, como para gobernar. Exacto. La parte difícil, la parte de la seguridad o la inseguridad que se generó ahí, porque en aquel tiempo tener un secuestro, 2 secuestros, era el escándalo. Sí, sí, sí. El escándalo total. Hoy parece que es lo común, a lo cual no nos debemos de acostumbrar. Que eso y ahorita vamos a ir con el tema de las propuestas precisamente y en seguridad, porque es un tema muy importante. Pero era eso, y tenía uno que platicar con la comunidad o con la sociedad para decirles, pues voy a tener que tomar decisiones importantes para poner en orden el estado de Sonora. Y lo único que quiero es que ustedes me apoyen, porque esas decisiones van a marcar, y van a marcar el estado para bien o para mal. Si me apoyan, será para bien. Sí. Si no me apoyan, pues esto no habrá de concluir y crecerá la inseguridad. Afortunadamente tuve el apoyo de la sociedad y pusimos orden. Y se acabaron los secuestros y se acabó la inseguridad y todo regresó a su normalidad, de tal suerte que hoy extraño, y muchos extrañan, el poder vivir en paz. Caminar libremente y en paz por las calles, ir en paz a las escuelas, tener paz en sus hogares, de una inseguridad que se ha desatado en México y en Sonora, que hay que ponerle solución. Completamente. Bueno, licenciado, yo traigo 4 preguntas antes de irnos con lo que es el Fondo Minero, sus propuestas y demás, y ¿cómo define usted estas 4 palabras?
Democracia. Un sistema de vida. Gobernabilidad. Lo que todo mundo tiene derecho. Sonora. Mi pasión. Cáncer. Me marcó. Algunas personas de su familia fallecieron de cáncer. Así es. Pero por eso creamos una fundación, Silvana y yo. Sí. Y Silvia, mi esposa, que en paz descanse. Porque es una enfermedad que tenemos que entender muy bien. Y para eso la fundación. Sí. De que si se detecta oportunamente, no importa en dónde esté, tiene solución. Entonces, el trabajo debe ser la detección oportuna del cáncer. En eso nos dedicamos nosotros en la Fundación Beatriz Beltrones. Ahorita tenemos un chatbot que voy a darte la dirección, en donde pueden directamente, individualmente y por sí mismos hacer todos los ejercicios para conocer más de ello. Antes lo que teníamos es 3 camiones que venían a Cananea también, en donde teníamos los médicos y las enfermeras necesarias para la detección oportuna de cáncer de mama y cervicuterino. Mi madre murió de una detección no oportuna, tardía de cáncer de mama, y eso nos hizo a nosotros poner énfasis en esta prevención. Que por cierto, la Fundación Beltrones llegó a dar cerca de 140,000 estudios gratuitos en el estado de Sonora en un periodo de 11 años. No lo hizo o no lo hicieron todas las instituciones de salud pública del estado de Sonora, la detección oportuna. Me encuentro hoy cotidianamente esa solicitud a donde voy, si es a San Luis Río Colorado, si es a Nogales, si es a Ciudad Obregón, si es a Navojoa, si es aquí en Cananea o en Santana. La solicitud, ¿cuándo viene ese camión? Porque nos hacían los estudios cada año y eran gratuitos. Y hoy no encontramos dónde, porque es un caos el servicio de salud pública en el estado de Sonora y en México. Ojo, creo que una detección oportuna la merecen y la deben de exigir los ciudadanos. Esto porque puede salvar muchas vidas. Por eso es que nosotros le estamos poniendo tanto énfasis a la detección y al combate al cáncer. Es una vergüenza que los niños con cáncer y sus mamás anden en la calle exigiendo medicinas que no les da este gobierno, cuando deberían de estar en el hospital. Ahí es en donde deberían de estar, no en la calle. Esto es una denuncia que tenemos que hacer constantemente porque los servicios de salud son verdaderamente lamentables. No existen, pues. Platicaba yo con un amigo mío recientemente que me decía, yo no sé por qué, y es jubilado, yo no sé por qué me siguen cobrando 4,000 pesos en el Listezón cuando no hay medicinas, no hay médicos, no me atienden, y yo les sigo pagando 4,000, no sé qué hacen con ello. Creo que nos tiene que poner a reflexionar que las cosas no están bien en salud, no están bien en salud en Sonora ni en México. Pero ahorita, bueno, eso vamos a entrar. Ahorita vamos a hablar ahorita en las propuestas, licenciado. Hay un tema aquí que le duele a Cananea, que es el fondo minero. Usted estuvo precisamente en todo este proceso para crear el fondo minero. Desaparece, nos dejan sin ese recurso a los pueblos mineros. Sí, la historia es muy rápida de contar. Siendo diputado federal por Sonora y líder de la mayoría parlamentaria, hicimos una reforma energética conveniente para el país en donde se combinasen la inversión pública con la inversión privada. Conveniente, muy conveniente para el país porque ganaba mucho más y desarrollaba más rápido lo que era la generación de energía en México, tanto la eléctrica como la energía de combustóleos y de petróleo. Pero cuando la hicimos, yo vi la oportunidad como diputado sonorense de intervenir y crear un impuesto
que le llamamos el fondo minero. ¿Cómo era este impuesto? Este impuesto tenía mucho que ver con gravar las utilidades de los grandes concesionarios de las minas en México. Lo pongo en blanco y negro. Los concesionarios de mineros en México, porque es una concesión del Estado mexicano, sí, son enormemente ricos. Qué bueno que lo sean. Yo no estoy peleando contra eso, no tengo ninguna recámara mental alrededor de ello. Pero lo que pedíamos es que el 8% de sus utilidades, que le llaman el EBITDA, pasaran a formar un fondo minero para el auxilio de los pueblos que sufren lo que son el desarrollo de estas actividades. ¿Qué es lo que quieren la gente que vive en Cananea, los que viven en Nacozari, los que viven en Álamos, en Caborca, en Pitiquito, en todos estos lugares en donde hay grandes empresas mineras? Acabamos de ir a Arizpe, también en Bacuachi. También vivía del fondo minero. Sí. Lo que quieren es tener servicios públicos para la comunidad y que la calidad de vida mejore, no empeore. Y por eso ese 8% de las utilidades de la empresa minera deberían de venir a fortalecer los servicios públicos de las comunidades. Agua potable, drenaje, alcantarillado, pavimentación, iluminación, todo lo que mejore la calidad de vida de los cananenses, por decirlo de alguna manera, y en específico. Funcionó el impuesto a las utilidades de los grandes empresarios mineros por varios años, porque yo lo voté el 2013, mientras se puso una acción, llegó hasta el 2015 acumulado. Sí. Acumulado. Mientras llegaba el acumulado, yo como diputado federal gestioné enormes recursos para Cananea y para Sonora, para pavimentar con concreto hidráulico Cananea, porque era mi deber y mi pasión también y mi nostalgia por Cananea, por el compromiso. Y solamente se pudo bajar por 3 años, ¿no? 15, 16, 17 y 18, 4 años. Sí, y 4 el del 19. Ya no pudo porque creo que sin comprender el mecanismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que ese dinero tenía que ir a México, entrar a la licuadora del presupuesto y posteriormente enviártelo. Y cuando se vino el jaloneo más fuerte, entonces dijeron, en lugar de regresarte tu dinero a Cananea, mejor te voy a hacer un plan de justicia para Cananea. Lo único justo para Cananea es que le regresen su dinero, no que le anden ahí regateando y mandando lo que puedan a Cananea. Porque no, otra de las disyuntivas, licenciado, es, va a salir Andrés Manuel López Obrador, ¿y dónde va a quedar ese recurso? Porque el plan de justicia para Cananea tampoco se ha dicho que se vaya a extender y vaya a haber esa inversión para los posteriores gobiernos. Entonces yo digo que tiene que estar legislado ese recurso. Yo todavía no entiendo bien este engaño, por decirlo directamente, de que te quiten el dinero y que luego digan que te hacen justicia. No lo entiendo. El dinero es de Cananea, el dinero es de Bacuachi, el dinero es de Arizpe, el dinero es de Álamos, es de Caborca, es de Pitiquito, es de Nacozari. No tienen que inventar planes de justicia. Lo único que tienen que hacer es regresarle su dinero a los municipios y que los municipios empiecen a diseñar con transparencia las obras públicas que se necesitan. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Arizpe. En Arizpe, el presupuesto anual de Arizpe es de 22 millones de pesos, que sirve simplemente para pagar servicios. Cuenta corriente. Cuenta corriente. Sí. 22 millones de pesos era lo que significaba el fondo minero para ellos, para obra pública. Entonces empezaron a hacer mucha obra pública. Lo mismo en Bacuachi. Y lo mismo en Cananea. 16, bueno, aquí era mucho más el recurso, porque el 8% de las utilidades de grupo, pues era importante, ¿no? De lo que se desarrolla aquí, igual en Nacozari, muy importante, en Caborca, muy importante por la mina de oro que está allá. Y creo que con eso íbamos empatando
las cosas. Yo soy un creyente del municipalismo. Creo que en los años le hemos hecho mucho daño a los municipios centralizando las funciones en la Ciudad de México como si ellos fueran tan visionarios, talentosos o mejores que los conocieran, ¿no?, las regiones que uno los uh-huh, elige. Uh-huh. Que por cierto, las necesidades de cada región. Algo que yo verdaderamente fustigo y denuncio y me molestó es que cuando arbitrariamente el presidente de México le quitó su dinero a Cananea, a Nacosari y a todas las demás ciudades, no hubo quien protestara. No alzaron la voz. O sea, hubo quien alzó la voz, pero no de manera legal, ¿no? No, pues debió haber hecho una controversia. Claro, las autoridades debieron de haber firmado una controversia. El único que firmó la controversia fue el presidente municipal de Álamos. De ahí en fuera, pero de aquí legalmente, de Cananea, nadie, ¿no? No, o sea, sí levantó la mano, pero legalmente, efectivamente, como lo dice el licenciado, el único que interpuso una controversia fue el presidente municipal de Álamos. De ahí en fuera, legalmente, nadie pues procedió. En Cananea nadie nos defendió, nadie defendió el fondo. Yo quiero ser senador de los sonorenses y de los habitantes de Cananea para ir y regresarles el fondo minero. Porque es de ustedes, es de la comunidad, y exigir y poner en las reglas de operación de esos recursos que vendrían a Cananea, lo que en su momento también hizo Fernando Herrera, el que un comité que resolvía entre ellos, no caprichosamente, en dónde se tenían que invertir ese dinero. Porque también hay que democratizar el uso de los recursos públicos. ¿Qué quiere Cananea que se componga? Fui a ver a algunos de mis parientes queridos aquí en Cananea y me decía, es que, Manlio, tenemos un tandeo del agua. ¿Todavía tiene familia aquí, licenciado? Sí, mucha familia. ¿Sí? Pero tenemos tandeo del agua, 4 horas, y cuando llegó el agua, salgan a lavar los platos, salgan a lavar la ropa porque se va a acabar el agua. No, aquí lo tenemos que resolver. Y en el transcurso de Cananea a Arizpe, vi, no sé si 100 o 200 pipas que están trayendo agua, pero para la mina, no para la comunidad. ¿Cómo que tandeo si hay tanta agua por ahí en algunos ranchos de donde están sacando agua para la mina? No protesto que lo estén haciendo para la mina, pero primero debe ser para la comunidad, que la comunidad sienta servicios públicos, los básicos, suficientes y a buen precio. Oiga, licenciado, y respecto a lo que mencionaba ahorita del fondo minero, lo que argumentó el presidente de la República es que fue por corrupción. Sin embargo, no hay nadie en la cárcel. Y tampoco conozco una sola denuncia. Y tampoco hay denuncias, exacto, de que sea corrupción. Creo que ese argumento del presidente López Obrador es un abuso para hacer sus arbitrariedades. Esa fue una arbitrariedad. Con la acusación de que es que hay corrupción, mejor me lo llevo. Es como con las pensiones, ¿no te has dado cuenta? De estas últimas que se robó, de 50,000 millones de pesos, de la gente que dice que no había movido en 10 años sus ahorros. Sí, de las Afores. Sí, sus ahorros. Son pensiones, son las Afores. Sí, sí. Y dice, no, es que como no se movieron en 10 años, eso yo creo que se lo puede adjudicar el Estado mexicano. Se lo puede adjudicar y robar el banco, mejor me lo llevo yo. Pero no hizo un ejercicio de identificar quiénes eran esos millones de personas que tenían depositados ahí su dinero, como para buscar a sus parientes, porque puede haber ahí muchos huérfanos, sí, de aquellos que murieron por la irresponsabilidad como el Estado mexicano manejó el COVID. Sí. O puede haber viudas que merecen ese dinero, pero nunca se dieron cuenta ni lo reclamaron. Pero es que no es del gobierno, es de los ciudadanos el dinero. Es como el fondo minero, no es del gobierno, es de los ciudadanos. Por eso digo, regrésenos el fondo minero que nos robaron, nos quitaron aquí a Cananea y busquemos la mejor forma de invertirlo democráticamente.
Oiga, licenciado, y en este sentido, ¿qué opina usted de que haya regresado el líder minero a México y como senador? Pues hay cosas que uno no logra comprender completamente y regresó como senador de Morena, ¿verdad? Sí. Sí, pues es que en una elección como la Y yo del creo que ha venido más veces 2018, usted a Cananea que él. sí, no creo que aquí lo vayan a recibir muy bien y a mí sí me reciben a todo dar. Oiga, a ver, licenciado, llega con un PRI de oposición, con un PRI, ¿cómo lo definiría usted el PRI actual? Es un PRI en recomposición, Ok. en la oposición. Pero recuerda muy bien que yo ya estuve en un PRI casi total y único. Sí, Y después pasé a un PRI que perdió las elecciones por primera vez después del 2000 sí. y que tuvo que recomponerse, rehacerse a su circunstancia. Y pasó 12 años hasta que volvió a ser un PRI en el gobierno nuevamente. Y luego pasaron 6 años y por algunos errores pues pasamos a ser un PRI en la oposición. Así son los partidos. Los triunfos y las derrotas no son de una vez y para siempre. Y esa es la democracia. Pues sí, y la tenemos que aceptar como tal. Y los partidos políticos hoy en día no valen más de 30%, no pueden valer más de 30% en el mundo. Mm. En Francia, en Alemania, en Chile, en Colombia, no valen más de 30%. No voltees a ver Estados Unidos, Sí, sí, porque sí. ahí es bipartidista. Es bipartidista. Entonces ahí sí vale más de Demócratas 50% uno republicanos. y otro. Sí. Pero en donde somos pluripartidistas, no valemos más que eso. ¿Qué le da valor a los partidos políticos? Sus militantes, sus candidatos. Hoy, por ejemplo, el PRI, el PAN y el PRD han dispuesto sacar a una candidata a la presidencia de la República ciudadana, porque eso enriquece a esos partidos políticos que están sujetos a lo que es la calificación o la descalificación por sus acciones en otros años, como si fueran los mismos. Y por eso se resolvió que fuera una candidata como Xóchitl, que estoy seguro que hará un gran papel como presidenta de la República. En cambio, los otros partidos que se sienten dueños de su situación postulan puros militantes, militantes de su partido político como es Morena. Eso hace la diferencia entre nosotros y es lo que queremos hoy demostrar. Licenciado, usted fue impulsor de las coaliciones, ¿no? Y también de los independientes. Sí, fíjate que me reclamaban o me decían en algún momento, pero es que usted votó las candidaturas independientes para que fueran legales. Y lo hice aunque no creía en ellas. Ah, no creía en ellas. No creía en ellas. Nunca creí en las mismas, creo más en ¿Y los ahora, partidos cree? políticos. Te voy a decir qué es lo que pasó. Era mucha la exigencia de que tuviéramos candidaturas independientes y teníamos que darlas, las candidaturas independientes, para que se probaran. Yo desconfío que las candidaturas independientes tengan gobernabilidad y lo que debe de suceder es que después de las elecciones se tienen que instalar gobiernos que garanticen una gobernabilidad, que permitan un crecimiento. El crecimiento económico, el crecimiento de la seguridad, el crecimiento de todo tipo, porque hay armonía. En cambio, pero cuando en son Estados Unidos independientes, también existe la figura independiente. sí, cómo no, pero no es tan exitosa tampoco. Exacto. Pongo ejemplos Sí. de candidaturas independientes que dejan mucho que desear. La primera fue la del Bronco. Sí, En Nuevo que quería León. mochar las manitas. Y quería mochar manitas a los rateros, que no mochó ninguna, ¿no? Se hubiera quedado manco. Pero en ese momento no tuvo gobernabilidad en el Congreso y empezó a reñir. ¿Por qué? Porque fue electo solo y no tenía Congreso. Y no supo negociar con el Congreso bien. Ok. Es Pongo decir, la otra a la hora que son candidatura, independientes se quedan solos. se pues. quedan solos y entonces su gobernabilidad se achica. Se disminuye. Lo mismo pasó, pero no llegó a concluir bien, una magnífica mujer, impecable, como Margarita, Sí.
que fue candidata a la presidencia de la República independiente y no alcanzó ni a tener el 4% de la votación. Y era impecable, Margarita, es impecable, es una gran dama. Y bueno, no nos vayamos muy lejos, pues aquí tienes en Cananea, ¿no? También Independiente. la figura de Independiente como presidente municipal, pero creo que se generó después un gran lío en el Cabildo, ¿no? A la salida, porque termina después de Independiente a militante de Morena. De Morena. De paso, hasta lo pusieron como suplente, ¿no? De un diputado. Llega un regidor aquí en Cananea y empieza a reñir con la tesorera. Panista. El presidente que llegó. Y entonces que él corre al tesorero y el otro dice, no, pues me quiero regresar. Qué bien informado está el Bueno, es que de las candidaturas independientes dejan ese tufo de ingobernabilidad. Aquí se está queriendo gobernar caprichosamente. Es que los cabildos o las presidencias no son de su propiedad. Deben de entender que son de la comunidad y que no van a ser electos eternamente. Al ser independiente, coincido con usted, se va diluyendo. La gobernabilidad. La gobernabilidad. La gobernabilidad, porque no tienes quien te acompañe. Quien te acompañe directamente en el gobierno que estableces. No son malos, siempre y cuando sepan hacer un buen diseño para la gobernabilidad. En cambio, los partidos políticos tienen mucha más gobernabilidad y el sistema que hemos intentado hacer funcional te permite que todos participen, que gana, pero también que participen los que pierden. Que converjan todas las ideas. Y ahí entran los gobiernos de coalición, que las esa minorías. sí es la figura que yo quiero impulsar. A mí me gustan más las coaliciones de gobierno que las coaliciones electorales, porque las coaliciones electorales terminan el día en que se dieron las elecciones. En cambio, las coaliciones de gobierno son las que establecen las reglas para que todo funcione bien. Pues yo me puedo estar horas platicando con usted, licenciado, pero también. A lo que vino, las propuestas, sus propuestas. Ya hablábamos de salud, hablábamos del fondo minero, estamos pegados a la frontera, el nearshoring, la migración, la seguridad, tantos temas. Mira, Yasmín, la razón por la que yo estoy buscando que los sonorenses, las y los cananenses, me den su confianza y su voto para ser el senador de la República y representarlos allá, es porque las veces que he estado representándolos, les he cumplido. Soy un hombre que sé cómo hacer las cosas y sé que hacerlas que funcionen para bien. Mi palabra siempre ha valido y así me enseñaron desde pequeño mis padres, a hacer que mi palabra se respetara y yo respetara enormemente mis compromisos que hago. Hoy creo que en México las cosas no van bien. Y no van bien en salud. De verdad no están funcionando. No están funcionando porque... Ni con los médicos cubanos que trajeron. No, esa es una vacilada. Pero no están funcionando porque las políticas públicas que nos dimos por mucho tiempo y que las fuimos perfeccionando, y creo que llegamos a un punto muy interesante como fue el Seguro Popular, fueron sustituidas por una ocurrencia. Desaparecieron el Seguro Popular y dejaron 50 millones de mexicanos sin atención a la salud, con la ocurrencia de crear una cosa que le llamaron INSABI, que desapareció ya a los 4 años porque fracasó, Yasmín. Fracasó porque era una ocurrencia. Y lo están intentando sustituir con otra ocurrencia, que le llaman el IMSS Bienestar. A ver, Yasmín, aquí existía un gran hospital que era el Hospital del Ronquillo y otras cosas más. Lo sustituyeron por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que qué bueno que me trajeron aquí una clínica. Pero quienes van a esa clínica, y mira, que lo estoy platicando con muchos, saben que es insuficiente para dar los servicios, que no tienen tampoco las medicinas ni los médicos para llevar a cabo cualquier intervención oportuna
de un tratamiento. O sea, tenemos un hospital, una instalación muy bonita, pero es un elefante blanco. Pues sí. A la hora que realmente alguien se enferma de gravedad, pues nos tienen que mandar a otra parte, licenciado, para que nos atienda. Y es que la ocurrencia ahora viene a complicarle más la situación al IMSS. Cuando lo llamas IMSS Bienestar y que dices lo tienes que hacer a población abierta. Si no alcanzan para los que son los derechohabientes, ahora ponlo a disposición de la población abierta, pues es demagógico, completamente demagógico. Yo creo que la salud no va bien y hay que rediseñarla. La propuesta es que rescatemos lo que fue el Seguro Popular y lo hagamos un seguro universal, un seguro mucho más sólido. Es que así sí funcionan las cosas. Es lo que se trató de hacer aquí en Cananea, pero no funcionó, porque no lo hicieron bien, pues no supieron cómo. Sí, por eso hay que fijarse muy bien cuando estamos en la urna el 2 de junio, por quién se tiene que votar. Porque hay mucha gente que está llena de demagogia y poca experiencia como para poder hablar con verdad. Pero las cosas no están bien en salud, pero tampoco están bien en seguridad pública, Yasmín. En verdad que México está bañado en sangre. Hay algo que me decían las madres buscadoras en Cajeme o en San Luis Río Colorado, o donde me las encuentro en Guaymas. Me decían, es que caminar sobre Sonora y el país es caminar sobre un cementerio. No es posible que tengas más de 100,000 desaparecidos en México en este sexenio y que lo único que haga el gobierno es decirle a las madres buscadoras que les desea suerte y les entregue un pico, una pala y un balde para que busquen a sus hijos, cuando es tarea del gobierno el hacerlo. ¿O se sienten muy a gusto, tú crees, Yasmín, y le pregunto a tu enorme auditorio, ¿se sienten a gusto ustedes sabiendo, mujeres, de que 7 de cada 10 mujeres es violentada? Esa es la estadística. Tremendo. Se siente violentada. Tremendo y doloroso, licenciado. Y que cada día asesinen a 11 mujeres. Cada día asesinen a 11 mujeres. Que hayamos acumulado cerca de 200,000 homicidios en México. Y que todavía en las mañanas o las mañaneras digan que vamos requete bien. Y que se quieran reelegir. Y se postulen nuevamente cerrando los ojos y mintiendo, diciendo que van requete bien. Vamos, este gobierno está lleno de ineptos, pero lo que es peor, de mentirosos. Y si no, revisa el campo, revisa la agricultura, revisa la ganadería, revisa la porcicultura, la pesca. Se acabaron los apoyos. Quitaron los programas. Todos los apoyos. Y que muchos de ellos usted participó para que se bajara el recurso. Claro que sí. Y estamos proponiendo regresar los apoyos. Es que no es muy difícil componer las cosas. Lo que funcionaba, hay que traerlo otra vez. El Seguro Popular funcionaba. No deberían de haberlo quitado. Nos costó muchísimo dinero. No al gobierno, ¿eh? A ti, de los impuestos. Es un tiradero de dinero. Agarraron el dinerito que era para la salud y se lo llevaron a hacer un trenecito por allá en el sureste, que no funciona y se descarrila. O hacer una refinería que no ha refinado en 5 años un barril de petróleo. Pero eso sí, Yasmín. El trenecito dijeron que iba a costar 150,000 millones de pesos y les costó 500,000 millones de pesos. ¿A qué no saben a quién le quitaron ese dinero? Pues a ustedes, a los mexicanos. A la salud, a la seguridad, a la educación. Bueno, ¿y la refinería qué tal? Va a costar 8,000 millones de dólares. Costó 24,000 millones de dólares. Tiradero de dinero. ¿Quién se lo llevó? ¿Quién se llevó ese dinero? Va a aparecer la historia. Este gobierno tiene mucho miedo de perder las elecciones, porque todo eso va a salir a la luz, Yasmín. Va a salir a la luz. No es posible que hayan tirado el dinero de los mexicanos, que se lo hayan regateado a la salud, a la seguridad, a la educación. Vamos, esto se tiene que componer porque las cosas no van bien. Y las propuestas son muy lógicas. De inicio,
Por ejemplo, Xochitl dice, la pensión para adultos mayores hay que darla pero desde los 60 años, no desde los 65. Hay que darla desde los 60 años. ¿Y por qué desde los 60? Se preguntarán. Por una razón fundamental. ¿Cuál? Este sexenio te robó 4 años de tu vida. La expectativa de vida bajó 4 años y medio. Nunca había sucedido eso, Yasmín. Desde la revolución, y miren que lo digo desde la cuna de la revolución. Desde la revolución, las expectativas de vida de la población iban subiendo, hasta que llegaron a 75 años. Vino este gobierno y hoy las expectativas de vida bajaron 4 años y medio. Por la indolencia en el tema de la salud. Oye, Yasmín, la vacunación que había llegado a ser casi total, un éxito, medallas y medallas tenía el gobierno en el mundo, porque habíamos llegado a más del 90% de la cobertura en vacunación. Hoy pregúntale a las familias, ni al 30% llega de vacunación. Eso lo van a sufrir tus hijos, lo van a sufrir las generaciones nuevas. Es una indolencia del gobierno. ¿Y por qué bajó la cobertura de vacunación? Porque no tiene dinero, porque se lo gastó en otras cosas. Oye, imprudentemente. Qué importante lo que menciona del recurso, del dinero, de las arcas, del tesoro. Pues prácticamente sacaron de todos lados el recurso. Estamos con las arcas sin recurso. Te platico una historia que, a ver. que es interesante. Cuando vino la epidemia H1N1, ¿la recuerdas? Sí. En la época de Felipe Calderón. Sí. A mí me tocó presidir el Senado. Yo lideraba el Senado de la República y Felipe Calderón me habló y me dijo, oye, estoy muy preocupado porque esta es una epidemia mayúscula que puede llegar a generar muchos muertos. Entonces voy a tomar decisiones y quisiera compartirlas con el Congreso. Y las decisiones es casi cerrar la economía, cerrar el país, lo cual implicaba una caída del Producto Interno Bruto, generar desempleo, crisis. Pero lo tengo que hacer porque si sigo con un país tan abierto, es posible que la epidemia genere muchos muertos y yo no quiero cargarlos, esos muertos. Prefiero cargar con un desprestigio mío porque no crecí económicamente, a tener en la conciencia que pude hacer algo para que la gente no muriese. Necesito tu apoyo, necesito el apoyo del Congreso. Resolvimos darle el apoyo. Decimos, vamos a vivir juntos las consecuencias porque es de responsabilidad del país. Pero te voy a pedir algo. Esto ya no puede volver a pasar. Entonces generemos un mecanismo de un fondo para gastos catastróficos que nos permita atender en el futuro de mejor manera esto. También se eliminó el fondo. Lo hicimos, el fondo de gastos catastróficos, con el spread, con el diferencial de tú metes en el presupuesto cuánto va a valer el petróleo. Y si vale más, ese diferencial lo metes al fondo de gastos catastróficos en un porcentaje. Y que era el recurso que llegaba a todo el país cuando había efectivamente alguna situación de emergencia. O cuando alguien, por ejemplo, el presupuesto no contemplaba medicinas para el cáncer para niños, o porque venía creciendo este problema, del fondo de gastos catastróficos sacabas el dinero para darle tratamiento a los niños con cáncer, a las mujeres con cáncer. Otro tema muy doloroso también. Hoy no hay medicinas. ¿Por qué? Porque por ignorantes, indolentes, este gobierno se acabó el fondo de gastos catastróficos para las obras estas, los elefantes blancos que no funcionan. Pues que nos vino el COVID y no tenía dinero este gobierno. Y entonces empezó a inventar, no se necesita la mascarilla, ¿eh? No te vayas a poner el cubrebocas. No sirve para nada. Sí. ¿Cómo? Si la OMS decía que era fundamental para que no se esparciera la epidemia. No pongas.
Es que no tenían dinero para regalarlas. Y después, no, las vacunas, la verdad están en prueba, no te la vayas a poner la vacuna, mejor vamos a decirle a CONACYT que desarrolle una vacuna muy mexicana. Todavía es hora que le estamos 2024, 2024, y todavía estamos esperando, ya pasó la epidemia, estamos esperando la vacuna de CONACYT, en donde dijeron que le habían metido dinero. Trajeron unas cubanas, vacunas. Las cubanas, las otras, y los cubanos venían como médicos. Las vacunas, tardíamente. ¿Qué costó eso? 800,000 muertos, Yasmín. 800,000 muertos. ¿Qué no se les hacen suficientes para juzgar la ineptitud de los de Morena para gobernar? Y todavía quieren reelegirse, quieren que los voten. Es como me decían allá en Ciudad Obregón, el presidente municipal, que es bastante malito, se quiere reelegir. Y entonces inventaron aquello de que aquí en Ciudad Obregón se quieren reelegir los baches, se quieren reelegir los muertos de la violencia, porque Ciudad Obregón es la quinta ciudad más violenta de México y algún día lo ocupó del mundo. Y se quieren reelegir, pues ya no más falta que los quieran votar. Yo creo que nos debemos de dar una nueva oportunidad. Yo por eso quiero ser su senador, yo por eso quiero que Xóchitl sea presidenta de la República, yo por eso quiero que Martín tenga una oportunidad en Cananea. Es un hombre decente, es un hombre limpio, es un hombre de la comunidad, que estoy seguro que va a presentar muchos mejores resultados. Cananea también necesita una reconfiguración para hacer las modificaciones y los cambios. O pregunto, Yasmín, este plan de justicia pomposamente llamado para Cananea, ¿les fue consultado a ustedes estas obras que hicieron en el centro? Porque yo vi que levantaron el concreto hidráulico que yo gestioné para Cananea y pusieron asfalto. Sí. Habíamos puesto concreto hidráulico. Era muchísimo dinero. En el Ronquillo. Era para toda en el Ronquillo. En el Ronquillo. Era dinero y que se había invertido para toda la vida. Y lo levantaron. Pues qué ganas de poner ahí algo que no se necesitaba cuando podrían haberlo llevado a otro lugar. ¿Se los consultaron? Pues claro que no lo consultaron. Entonces no es justo. Hubo un comité petit al que le consultaron, pero... el comité entre ellos mismos, sí, ¿no? Sí, pero a los ciudadanos una consulta abierta, no. Se pasaron el chicle entre ellos mismos y dijeron esto es lo que hay que hacer, pero una consulta de dónde van a invertir, no. Oiga, licenciado, y ya sé que nos tenemos que ir, el 5%, los 55 millones de dólares, me dijo la gente, por favor pregúntale al licenciado si nos va a ayudar llegando, qué puede hacer por los mineros que defraudados del 5%. Si los he ayudado desde afuera, más los voy a ayudar desde adentro. Me los encuentro cotidianamente en el aeropuerto, si no, pregúntale a los líderes y a sus abogados. Oiga, vamos a ir a la corte y vamos a tocar puertas. No nos ayuda, a ver si nos recibe el ministro fulano de tal. Pues ahí estoy desde el aeropuerto hablándole. A las 12 horas de tal día los reciben, ustedes que van para allá. Yo los he estado ayudando siempre. Okay. Creo que esto no debió haber sido algo interminable. Estoy convencido de que el sindicato está peleando con razón sus recursos. Yo vi cómo surgió ese 5%, porque también lo trabajamos, ese 5%, para los telefonistas. Sí. En el proceso de desincorporación, privatización, como le llaman, se trabajó que los empleados pudieran proporcionalmente ser socios de la empresa. Le tocaba ese 5%, yo sí creo que le tocaba a la sección, no a todo el sindicato. Y están peleando, es una pelea justa a los que hay que apoyar. Muy bien. Pues licenciado, muchísimas gracias. Gracias, Yasmín. Qué bueno que disfrutó Cananea. Bienvenido. Disfruté esta plática, Yasmín. Le agradezco mucho. Encantado. Licenciado. Y gracias por escucharnos. Muchas gracias.